Hoy tenemos la participación del doctor Gilberto Bután, un gran amigo, un gran expositor, un doctor de la Sorbonne y del mundo, pudiésemos categorizarlo en este aspecto. Es una de las personas de las cuales yo aprendo mucho. Siempre le digo al doctor Bután que es un mentor, es mi mentor. Siempre me gusta escucharlo y aprender. Uno tiene que aprender de los doctores también. Eso es muy importante. Del conocimiento que ellos nos puedan dar a cada uno de nosotros. El doctor Bután tiene un tema muy importante para el desarrollo de este seminario de artículos científicos, el cual él va a exponer desde el punto de vista del derecho, de la economía, desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad, se puede decir, de lo que es un investigador, puede ser un investigador. Con ustedes, el doctor Bután, para que pueda comenzar a la conferencia, a la ponencia que él tiene para el día de hoy. Actívalo, José Carlos. Él ya puede activarlo, profe. Muchísimas gracias por las palabras del director don Leonardo Collado, el líder del Centro Regional de la provincia de Herrera, sobre todo un centro regional como el de Chitré, que tiene una proyección científica que se ha caracterizado por ser el epicentro del debate científico, social, cultural de la región y a nivel nacional e internacional. En la tarde de hoy me corresponde hablarles, hacer un approach sobre un tema que se inspira en la crisis contemporánea, que lo manejamos como la metodología de la construcción de la justicia entre el valor ético y el valor económico. Y es importante este tema porque es el tema de nuestra época, el tema de nuestra era, y sobre todo en su construcción de un orden jurídico. En mi calidad de abogado, jusprivatista internacional y antiguo decano de la Facultad de Derecho, estoy inmerso en la sensibilidad de la desaparición de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y por eso abordamos este tema, que es un tema que se erige hace 50 años, desarrollado en el ordenamiento jurídico de la Common Law, y que realmente nos afecta posteriormente a países en vía de desarrollo y a civilizaciones distintas a las occidentales, como el propio Far East, la civilización china, el Islam y, ¿por qué no?, la Rusia, que es el tercer imperio romano. Bien, cuando hablamos de la metodología de la construcción de la justicia entre un valor ético y un valor económico, queremos decir que la discusión es de explicar si el orden social, si el pacto social rusoniano que une al individuo para buscar la felicidad y la coexistencia entre los seres humanos está vigente y fundado en un valor ético, o el mismo ha sido modificado por un nuevo método, una nueva visión, que es el método fundado en criterios economicistas. Y este tema tiene de gran actualidad. Hay muchos métodos, el método fidedigno, el método histórico, historicista de Savigny, positivista, justnaturalista, deductivo, inductivo, que el padre Aristóteles. Pero aquí en la aplicación del derecho, que su análisis es la estructura lógica, fenomenológica y deontológica, como dato social, como estructura de razonamiento y como valoración de un hecho, es lo importante saber en qué condiciones la sociedad políticamente organizada en un Estado en el cual se totalizan todas las relaciones humanas, relaciones interpersonales, relaciones familiares,
relaciones corporativas, relaciones institucionales, si realmente esta sociedad tiene un basamento o lo mantiene o está por desaparecer un orden ético para ser subrogado por un nuevo orden de carácter económico. Y pareciera banal o sutil, pero no lo es, porque de esta interpretación de la construcción metodológica de una sociedad está de por medio la continuidad de la humanidad o de la visión del hombre que tenemos en la actualidad. El derecho es una expresión de la ética, pero aplicada al fenómeno social. Y el derecho tiene por finalidad regular la conducta del hombre en una sociedad. Su fórmula por excelencia es el desarrollo de la civilización romana que crea el corpus juris civile. Justiniano establece un código. ¿Y qué es un código? Un conjunto de hipótesis que regulan la libertad del hombre en sociedad. Dentro de la fenomenología del espíritu de Hegel y sobre todo en la obra fundamental para nosotros los juristas y abogados, la filosofía del derecho, que es en el siglo XIX como apela o llama a la teoría general del derecho, filosofía del derecho, Hegel señala que el espíritu de la humanidad, el espíritu humano, radica en un principio ético de la construcción de una personalidad jurídica que es el Estado. Por ende, ese es el tema fundamental, la libertad. La libertad del espíritu del ser humano, reconocida a través de toda la discusión renacentista, toda la ilustración y sus consecuencias de hoy, reconocida también en la esfera mítica religiosa del Génesis, en donde el hombre viola las reglas de los cánones establecidos para ejercer la libertad y comer del árbol del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal que estaba vedado. Esa libertad es la base del ser humano, su libre arbitrio, y de esa libertad, su conducta origina la administración de la justicia, que puede ser conmutativa, entre iguales. Pedro compra un automóvil, el automóvil no debe tener vicios ocultos, pero a las 2 semanas tiene un problema estructural, por consiguiente ha habido una injusticia, un abuso, una desigualdad que genera daños, y por ende aparece el derecho para rectificar una libertad mal utilizada dentro de una relación contractual que veremos más adelante. Pero lo importante es saber que el hombre en libertad genera el derecho, del derecho se construye la justicia, y esta justicia debe responder a cánones fundamentales, pero que hoy han sido variados y que siguen variándose y que prácticamente van a modificar la evolución, y se habla del transhumanismo. En primer lugar, el approach de la construcción de un orden jurídico basado en principios éticos significa 3 aspectos: el espíritu del ser humano, gobernado por principios universales, la naturaleza y el derecho. Originariamente, derecho y naturaleza caminaban juntos. Esa evolución mancomunada hoy en día se cuestiona, se discute por una serie de movimientos que han nacido, que en principio los griegos hubieran dicho ninguna norma ética o ninguna norma general puede ir en contra de la naturaleza o de la condición humana del individuo. Pero hoy en día se cuestiona ese aspecto. Naturaleza y derecho van juntos, y ese derecho natural se transforma en un derecho positivo. Es decir, anterior a la existencia del derecho, existen 2 grandes ciencias que inspiran mi ciencia jurídica, que es la geometría y las matemáticas. Y dentro de la teoría general de Jean Davin, decía Pitágoras, no puede existir derecho sin matemática y sin geometría. La igualdad no es un tema geométrico, y la interpretación de reparaciones es un tema de un cálculo matemático dentro de la concepción pitagórica. Esa concepción nos devuelve toda una sociedad que se crea
la gran codificación de la modernidad, que es el Código de Napoleón de 1804, y que todo el sistema hispanoamericano o la cultura continental latinoamericana copia, dibuja y se inspira la codificación napoleónica frente a la casuística anglosajona. La construcción de un valor ético es fundamental. Es decir, un orden jurídico es aquel que responde a una necesidad de un interés gregario, de un interés que regula la relación del homo faber, de las relaciones profesionales y de su relación sexual. La sexualidad, la economía y las relaciones políticas están basadas en patrones éticos. Por consiguiente, ese orden jurídico se distribuye en varias zonas, en la propiedad privada, en el derecho de familia, en los contratos, en las reparaciones, y veremos el principio básico de la reparación de la culpa kiliana, que establece la estructura silogística, la premisa mayor, la ley, que protege el concepto de justicia reparatriz. La premisa menor, la hipótesis que causa justamente la justificación de aplicar la ley de la responsabilidad extracontractual, y por último, la decisión final. El derecho, metodológicamente, es una ciencia de contradicciones. La demanda es la tesis, la contestación de la demanda es la antítesis, y la sentencia es la síntesis de la interpretación fáctica basada en un marco de premisa mayor, que es el orden jurídico, y los datos fácticos que van a ser adecuados por la sentencia final. Y comencemos por el primer aspecto de por qué el hombre tiene que justificarse o tomar en cuenta valores éticos para preservar su continuidad. Y dentro de la novela de los puentes de Madison, dentro de esa fase emocional, los que pudieron verla, en la intimidad le pregunta su amante transitoria a Eastwood: tú, como National Geographic, ¿qué es lo que más te impresionó en tu vida? O sea, lo que más me impresionó en mi vida fue África. Why? ¿Por qué? Porque es un continente distinto, en donde reina el mundo de las bestias y en donde no existe la ética humana, sino la fuerza. Ese pasaje es importante para describir la condición humana en cualquier momento y en cualquier circunstancia. La ética regula justamente esa libertad y esa construcción de un hombre inteligente en sociedad. Y aparece el artículo 1644, ya elaborado en el Corpus Juris Civilis. El Imperio Romano, que fue creador del derecho, así como Grecia fue la creadora de la filosofía, construye el principio de responsabilidad kiliana, que en inglés es STORE, que es responsabilidad extracontractual o delictual, y que el temperamento de la norma y el espíritu de la misma señala lo siguiente: todo aquel que por acción u omisión cause daño a otro, en donde medie culpa o negligencia, está obligado a reparar. Principio reparatriz, principio de justicia extracontractual, pero sobre todo el principio fundamental es que la responsabilidad extracontractual y la responsabilidad civil va dirigida a un hombre libre, diligente y con obligaciones éticas de un buen padre de familia. Y la hipótesis de un buen padre de familia encuadraba en que la obligación del padre de familia era de preservar la continuidad de la especie y de la familia. Por consiguiente, los actos de un hombre solamente se podían comparar paradigmáticamente con la inteligencia prudente de un buen padre de familia. Hoy en día, en Gringolandia y en el mundo anglosajón, no se habla del buen padre de familia, sino del buen hombre de negocios, del buen hombre de comercio. Sin embargo, son modelos que parecieran similares, pero que no existe una simetría sustantiva cuando uno comienza a develar el fondo de cada categoría jurídica. El Imperio Romano gobernó la humanidad por 13 siglos. Los norteamericanos tal vez gobiernan por 55 años. Son 2 ciclos de civilización del ser humano con 2 cadencias diferentes y con una profundidad sobre el valor ético del ser humano, que es lo que se discute hoy en día
de manera silenciosa. Cuando el artículo 1644, que es el mismo del Código Civil costarricense, del Código Civil colombiano, el Código Civil brasileño, establece todo aquel que por acción o omisión cause daño a otro y que medie culpa o negligencia está obligado a reparar, no es más que la construcción hipotética de una norma que dice el hombre libre, nosotros todos los que estamos sentados aquí, deben actuar con diligencia. Existe una inteligencia abstracta del ser humano, en donde parte de esa premisa general que la sociedad produce seres inteligentes, con la excepción de aquellos que gozan de una incapacidad natural o una incapacidad legal. Una incapacidad natural, el sordomudo, el enajenado mental. Una incapacidad legal es aquel que mediante una sentencia se le impide el ejercicio de alguna actividad por razones de quiebra fraudulenta o de cualquier acto de ingratitud en contra del patrimonio del decuyus de la sucesión. Pero el principio general, uno aprende la regla general, no la excepción. El principio general, que el hombre societario dentro de una construcción rusoniana de un pacto social, se trata de un hombre inteligente que responde a obligaciones y a deberes, producto de una regla de conducta ética y de una justicia reparatriz por un acto culposo o negligente. ¿Cómo vemos este aspecto de la reparación? La reparación es un criterio de justicia instintiva, de justicia connatural, que hace parte de la antropología jurídica del hombre. Es un sentimiento que se produce en una realización de una norma. La norma es instintivo, antropológico de un ser primitivo, tribal, bárbaro, que llega a la civilización y que construye un método de generar reglas de conducta y de responsabilidad como limitación de convivencia. Este aspecto se da en el plano interno o internacional. Y veamos en el plano internacional, que cada día estamos más ligados en esta aldea mundial de la integración por un lado y de la globalización por otra. La globalización perversa, porque la integración lo que busca es la igualdad de los hombres dentro de una igualdad económica, mientras que la globalización es una lucha de mercado para la reducción del poder autárquico de los estados. Son dos cosas diferentes. Por consiguiente, ¿cómo se explica esto en el plano internacional? En concreto, saliendo de la abstracción del artículo 1644, que tiene 3.000 años de vigencia. Bien, en 1962 aparece un affair, un caso judicial internacional que se conoce en la Corte Internacional de la Haya de Den Haag, la Tragédie d'Ermenonville. La Tragédie d'Ermenonville marca una serie de connotaciones en el mundo occidental y que trae reformas fundamentales. Se trata de un vuelo de una corporación Turkish Airlines de Berlín a Estambul con una escala 1 hora en París. Era un verano de 1962 DC-6 fabricado en California. Ese DC-6, su tripulación era turca y la mayoría de los obreros, después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania pierde y reducen a Turquía casi al tamaño del Darién, caricaturescamente hablando, se mantiene cierto intercambio entre Turquía, entre el Imperio Otomano Turco y Alemania. Y por consiguiente, todos estos obreros alemanes toman el DC-6. Y al tomar el DC-6, bien, se iban de vacaciones a Estambul, Turquía, la única capital que tuvo 3 imperios, Bizancio, Constantinopla y Estambul. Se despega el avión a la 1:45, llega 3:15 a la hora de París, cambian justamente algunos intercambios de pistones, de cambios de piezas y al mismo tiempo carburante, queroseno, que es lo que usan los aviones. La pausa y la escala es de 1 hora, anuncian nuevamente la salida del vuelo de Turkish Airlines. El equipaje, todo el equipaje de la aviación es turca, el capitán, las azafatas y los obreros turcos que van de vacaciones a ver a sus familiares. Despega el avión
y a 1 minuto de 40 segundos el avión se quiebra en dos y cae en la Forêt d'Armenonville. La Forêt d'Armenonville es un parque que está periférico al aeropuerto de Roissy, hoy llamado Charles de Gaulle, en donde los franceses van a hacer picnic, y cuando uno era estudiante también iba a romancear, pero eso no lo hice yo, eso me lo contaba. Por consiguiente, cae el DC-6 en el parque de Armenonville, la tragédie d'Armenonville. Por consiguiente, es un acto de responsabilidad extracontractual internacional. Conflict of law, conflict of jurisdiction. ¿Qué tribunal es competente para reparar el daño internacional? La ley del contrato de aviación en Berlín, en donde los turcos compran el tiquete de viaje con Final Destination Estambul, o la ley del lugar del accidente, Lex Loci Delicti Comissi, la ley del lugar del daño. Por consiguiente, o bien el destino final, que es Estambul. Francia y Alemania, de una manera racista epidérmicamente, declinan competencia sistemáticamente. No tenemos ningún vínculo. El destino final era en Turquía, por consiguiente, fue un accidente comprar los tiquetes de viaje en Berlín. The French jurisdiction, la jurisdicción francesa dice, no existía ningún francés en el avión. Por consiguiente, fue aleatorio que cayera en el bosque de Armenonville, y por consiguiente the French jurisdiction también declinan la competencia. La doble declinación de competencia podría producir lo que se llama denegación de justicia, que se trata de un ilícito internacional. Por ende, el Tribunal de Ankara, capital, trata entonces de examinar la responsabilidad aérea y la responsabilidad de los cuerpos. Pero en ese momento aparece la doctrina de la justicia en cada caso, de Kavers, de la doctrina de Berkeley, y se desplaza un equipo de abogados señalando de que pedían la prórroga de competencia de jurisdicción hacia los Estados Unidos porque el DC-6 había sido fabricado en United States. Y en el desplazamiento pericial en Francia, en París, se detectó que el avión DC-6 a 1 minuto con 40 segundos se quiebra en dos porque la escotilla no se había cerrado, y no era un problema de error del piloto, sino un error de fabricación de la empresa norteamericana del DC-6. Por consiguiente, hay una prórroga y transferencia de jurisdicción para reivindicar ello. Este suceso marca toda la condición de la responsabilidad internacional aérea. Va a modificar la Convención de Varsovia, va a introducir un cambio en la regulación de Montreal a través de este episodio. Y se transfiere la jurisdicción y el tribunal en virtud del principio de reparación. ¿Y cuál es el principio de reparación? Cuando uno se monta en un avión, si el avión es yata, los asientos, los cadáveres valían hacia esa época $27,000. Cuando uno entra en una avioneta, no hay una garantía de cuánto vale el asiento. Por consiguiente, se discutía en California que el principio de reparación está en la indemnización, y que el único país que podía indemnizarlo por razones de su jurisprudencia era el derecho californiano. Y por ende, condenan al DC-6 en principio por el vínculo de causalidad, el principio de responsabilidad del fabricante, y segundo, porque era la mejor justicia reparatriz para cada individuo en dicho suceso internacional. ¿Qué significa esto? Que con ello aparece un nuevo criterio, que la ley aplicable para reparar una acción de responsabilidad extracontractual no necesariamente es la ley del lugar del daño, ni donde el individuo montó el autobús, sino el lugar donde mejor puede repararse, donde haya mejor justicia en cada caso. Por consiguiente, este precedente, que es un precedente estudiado en Den Haag, en La Haya, es lo que marca la visión de una nueva justicia, el principio de justicia, de que la libertad del hombre en poder provocar sus desplazamientos responde también a un equilibrio aritmético, a un equilibrio geométrico que precede al derecho para la convivencia humana y la compensación de la parte afectiva. Eso en cuanto a la responsabilidad extracontractual. Pero también existen las obligaciones contractuales que se basan en premisas fundamentales.
Este fin de semana se hablaba en debate abierto, que casi nunca lo escucho, sino que me lo mandaron, el tema de las escuelas que se dedican a cobrar liberalidades, donaciones, sin ninguna contraprestación. Y lo traigo a colación porque los argumentos de los colegas y economistas decían que una escuela es igual que una empresa que tiene gastos y que por consiguiente el Estado no tiene que intervenir, y la autonomía y la voluntad de las partes, y por ende es una especie de intervención fascista del Estado en poder modular esto. Bien, en primer lugar, pienso que los argumentos eran excesivos y se demarcaban del debate fundamental. Las escuelas son una concesión administrativa. Es cierto que es un contrato entre los padres de familia y la entidad escolar, pero hay un principio constitucional por encima, el principio hegeliano del valor ético. Los hombres nos reunimos por el instinto gregario de formar normas que delimiten nuestra libertad y que esa libertad responda a una reparación dentro de una construcción de una justicia basada en un principio superior. Ahora bien, el mundo es contractual. Hoy en día, a partir de la Revolución Francesa, todo está contractualizado. Eso es parte de la consecuencia de la Ilustración. Los franceses crean el concepto del individualismo y de otros conceptos también colectivistas. Y cuando hablo de que la vida está contractualizada es porque el hombre genera obligaciones por su libre arbitrio. Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Es parte del justnaturalismo. Y todo está contractualizado toda vez que todo es vía contractual. Leonardo contrae matrimonio, Gilbert Boutin contrae matrimonio, Josefina contrae matrimonio. Las relaciones son contractuales. Los contratos de servicio, de electricidad, los contratos de escolaridad, los contratos de inversión. La vida se contractualizó a partir de la Revolución Francesa. Pero las libertades no son absolutas. Las libertades no pueden ser irracionales. Dentro de la fenomenología del espíritu, el hombre es producto de ese espíritu ético que puede engranar tal vez en la parte anecdótica del Génesis, que dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando lo come, Adán y Eva se convierten en carne, porque éramos espíritus. Es la única explicación. El hombre es espíritu y es producto de una energía ética, cósmica, que se traduce en normas de conducta, dentro de una filosofía moral del Estado. Por consiguiente, dentro de las libertades contractuales, aparece el artículo 1122, que señala que los contratantes pueden establecer pactos de cualquier naturaleza, pactos, cláusulas y condiciones de cualquier naturaleza, siempre y cuando no contravengan la ley, la moral y el orden público. La ley es que cuando yo hago un contrato con Martín González, Martín, que es un nombre francés, Martín, Normando, con Martín González, él tiene que llenar unos requisitos y yo también, la capacidad para contratar el objeto que sea lícito, la causa por la cual lo contrato y el consentimiento. Por consiguiente, que reúna esos requisitos. Si yo lo coacciono a firmar un contrato, está viciado y está contrario a la ley. De igual manera, que no vaya en contra de la moral. Bueno, ¿y qué moral? Bueno, la moral cristiana, que está inmersa en el derecho constitucional. Y la moral cristiana no significa que yo amo al cura ni a Ulloa, que es mi amigo del arzobispado, no. La moral cristiana significa el concepto de charité, de caridad, de solidaridad,
de principios mínimos de humanidad, y que esta moral cristiana se introduce en pueblos bárbaros como los europeos y que los humanizan. Humanizan a Grecia, que son los padres de la xenofobia y que son los padres de la misantropía, y que ahora retoma el verbo, la palabra, aquellas instituciones. La moral cristiana lo que hizo fue civilizar al hombre sauvage, al hombre de fuerza. Y por ende, los contratos tienen que tener una moral. Una moral. No hay precedentes cuando un contrato se considera inmoral, pero es todo aquello que atente contra el pudor de los valores cristianos. Y vuelvo y repito, yo no soy un hombre pegado a la religión, ni soy católico fundamentalista. Simplemente la moral es parte de la religión, que es un elemento de civilización. Y el tercero, que no viole el orden público. Yo hago un contrato con Martín González y él me dice, doctor Bután, yo voy a exportar huacas que encontré en Coclé. Bien, el consentimiento, el precio, todo lo tenemos claro. Pero el tema es que las huacas están fuera del comercio y ese contrato viola el orden público. Lo mismo, yo contrato a una emigrante para que trabaje conmigo y no le reconozco sus prestaciones ni el 13º mes porque abuso de ella, que está irregular en el país. Eso es totalmente ilegal y contrario al orden público. El orden público no es más que el conjunto de principios fundamentales que constituyen los glóbulos blancos de una sociedad para establecer con claridad el bien y el mal. Bien. Por ende, cuando se establece que una empresa privada debe establecer contratos con los usuarios, con los representantes de los educandos, significa que ellos deben prestar el servicio de continuidad, neutralidad, libertad, etcétera, y que yo no puedo mañana decir, hombre, no pueden dar clase, pero voy a dar, en una clase voy a dar a 3 grupos, es totalmente fuera del principio de legalidad y es una inmoralidad pedagógica. Por consiguiente, la autonomía de la voluntad de las partes no es absoluta. Tiene controles. Y el orden jurídico responde a una ética. Si no hubiera orden jurídico, seríamos entonces una sociedad basada en reglas de la fuerza animal. Pero esta concepción, para nosotros, la civilización occidental, que somos occidentales debido a la colonización española, llega a su crisis y a su fin cuando entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial aparece la doctrina de Hackett, que es un austríaco, Gustav von Hackett, o Jacket, con H. Hackett, que establece la desregularización de la economía del Estado, opuesto a Keynes. Y aquí comienza entonces la construcción del derecho como una expresión económica. Y comienza el desarrollo de la eliminación de valores éticos reemplazados por valores economicistas. Y uno de los grandes autores, dentro de la genialidad de esta sustitución, entre comillas, de un orden ético por un orden económico, es Richard Posner. Y Richard Posner es un abogado, profesor norteamericano, el líder de la teoría, que sigue también la escuela de Chicago, que el pobre Ronald Reagan, hace más de 45 años, firmó los acuerdos de globalización sin saber qué hacía. Lo que estaba haciendo era enterrando a los Estados Unidos de América para descapitalizarlo a favor de China. La globalización tenía un fin económico, pero un fin que subordinaba la ética a la utilidad. ¿En qué consiste el método de la construcción de una sociedad basada en la economía? En que la finalidad de una sociedad es la acumulación de riqueza. La riqueza debe ser el punto de partida y el fin de cualquier relación y de cualquier decisión. Y esta finalidad de Wells, la riqueza como objeto, solamente puede darse a través de la reducción del Estado, siendo sustituida por megacorporaciones que reemplacen el orden constitucional y que lo reemplacen por la lex mercatoria, por la ley de mercado. La ley de mercado es producto justamente del poder económico.
El poder económico es la medida de todas las cosas, que reemplaza al ser humano por definición. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Se finí. El hombre hoy en día, dentro de los 40 años de globalización, se ha ido construyendo petit a petit, step by step, un orden jurídico basado en un orden económico. Ejemplo, súbitamente la pandemia aparece, la pandemia no se sabe, es muy reciente para saberlo, mi teoría es muy personal, muy intuitiva, no tengo garantías, pero era para sacar a Donald Trump, que era un obstáculo. Pero aparece la pandemia, aparecen las megacorporaciones. Y estas megacorporaciones, que son las que han esquilmado a la sociedad americana y a la sociedad panameña en la Caja del Seguro Social, son aquellas que dominan en base a la rentabilidad, economía y riqueza las reglas fundamentales. Hoy en día el hombre no es sujeto de la historia, es objeto de ella en base al instrumento artificial de la economía que se basa en la riqueza y la acumulación. Estas megacorporaciones, como las bancas, como los fabricantes de medicamentos, como los organismos internacionales al servicio de ellas, crean una nueva realidad y una nueva justicia. En la década de los 70, un consorcio franco-helvético, franco-suizo, produjo unos medicamentos para mujeres embarazadas. Y 5 años, 6 años después, todas las mujeres que habían parido los hijos en Bulgaria, que habían comprado esos medicamentos entre Suiza y Francia, sufren la destrucción del tálamo y el enanismo total. Pasado más de 7 años, presentan las demandas a nivel internacional y cuando ya van a fallar en contra de las megacorporaciones, los abogados europeos, particularmente franceses, invocan la excepción del desconocimiento científico en la época. ¿Qué es que sé? What's the mean? Significa que la excusa de estas corporaciones es que cuando se fabricó la píldora para ayudar a las mujeres embarazadas a parir, los efectos de esa combinación química y su reacción se desconocían y por consiguiente pedían un eximente de responsabilidad. Y así tuvo lugar el eximente de responsabilidad. En el caso en España, que ocurrió igual, y en todas partes excepto Francia, que no dio esas dosis a su mujer embarazada, demoraron 50 años el litigio y al final las megacorporaciones farmacéuticas dijeron no tenemos suficiente dinero para pagar y por consiguiente si pagamos tendríamos que quebrar y las legislaciones de esos países postindustrializados apoyaron el interés corporativo sobre el interés general. Y ahí la construcción de una justicia basada en el criterio economicista o basado en lo que dice Richard Posner de una manera evidente. La fuente fundamental del derecho es preservar la riqueza. ¿La riqueza de quiénes? ¿De la humanidad o de las corporaciones? Por consiguiente, de las corporaciones. Igualmente ocurre con el proceso de privatización. Los que somos víctimas de tico-tico o de los servicios de electricidad que facturan los que le da la gana, la privatización simplemente ha sido la acumulación de riquezas sin importar el interés público ni el derecho nacional. Y ahí la construcción que se lleva a cabo dentro de una realidad poco humana. Por último, tenemos el tema de Monsanto. Monsanto es una corporación que nace en Estados Unidos en 1901 y es comprada hace 3 años por Bayer y que violenta el principio de propiedad. Los campesinos de Guararé o de Las Tablas o de Ver Aguas o de Chiriquí, cuando tienen un contrato con Monsanto, ellos dan la semilla artificial, los transgénicos. ¿Pero qué ocurre? El artículo 373 del Código Civil dice que aquel que compra una semilla y la planta, todo lo que es la siembra y las plantaciones son de propiedad de él. Con los contratos transgénicos que tratan de matar la semilla natural, biológica, no solamente se apropian de la colecta,
sino también del término de uso de la tierra. Y es el debate que se tuvo entre Brasil y Argentina, en donde los transgénicos devoraron toda la posibilidad de cultivo entre Brasil y Argentina en frontera, usando transgénicos de Monsanto. Ese pleito duró 35 años hasta que ahora los han condenado parcialmente a $1.000 millones por primera vez, pero principalmente la dominación era que el dueño de la semilla es dueño de los derechos de autor, de copyright, que fueron creados para que el campesino produzca determinado volumen de producción alimentaria y que esas plantaciones guarden cierta dependencia del propio dueño de la semilla, que es en este caso Monsanto. Es decir, el nuevo orden económico pretende apropiarse de varias razones. Uno, eliminación del concepto de familia. Dos, cero reproducción. Tres, la propiedad no puede existir más porque hay una sobrepoblación y debe ser simplemente todos los que tenemos propiedades, debe transformarse en una renta subordinada a un mandato internacional. Tercero, la economía prima sobre la condición humana del ser. Cuarto, la salud va a depender de la acomodación de las riquezas de cada pueblo. Hoy en día sabemos que los mejores medicamentos para la continuación de la vida son órganos que se extraen, ya sea de fetos, de ahí la necesidad de la eutanasia, del aborto industrializado. También aquellos países totalitarios que a sus prisioneros le extraen algunos órganos y se transforman en medicamentos y son de gran utilidad para las grandes fortunas que necesitan los trasplantes. Y por consiguiente, ese orden económico ha rebasado el concepto de religiosidad, de moralidad, de juridicidad, y simplemente lo que tenemos es una sociedad basada entre el ser y la nada. He ahí el gran debate entre un orden jurídico basado en la ética y un orden jurídico basado en la riqueza. Muchas gracias. Merci beaucoup. José Carlos. Doctor Bután, el profesor José Luis Solís va a hacer unas preguntas. Vamos a activarle el micrófono. Profesor Solís. Ok. ¿Me escucha? Sí, cómo no. Cómo no. Saludos, doctor. Un placer siempre escucharle su manera tan especial de dictarnos conferencias. Yo quería hacer un comentario y me refiero al problema que estamos viviendo en la actualidad sobre el comportamiento ético, ¿correcto? Y que proviene, digo, la sociedad actual, y usted habló de ética, estamos viviendo una nueva visión de la sociedad por un comportamiento ético totalmente diferente. El ethos es la capacidad que tienen los individuos para actuar correctamente. Y John Rawls, el filósofo norteamericano de mediados del siglo pasado, en su teoría de la justicia, nos señala que los individuos, y ahora este concepto ha sido apropiado por el Estado, son utilitaristas. Incapaces de ponerse detrás del velo de la ignorancia para despejarse de sus intereses personales y ver a la sociedad en su conjunto. Eso es lo que condujo a la filosofía del orden, vamos a decir, del orden ético económico, por llamarle así, o del economicismo, donde la economía impera. ¿Qué es lo que está realmente imperando desde mi punto de vista? Los intereses particulares sobre los intereses generales. Y la prueba más grande del utilitarismo reemplazando a la equidad es la actuación de todos nuestros gobernantes, donde actúan en función de grupos e intereses particulares, dejando atrás a mayorías, solamente donde les conviene, hacen inversiones, hacen obras y desarrollan proyectos, y se olvidan del resto. Por ejemplo, ya para terminar, no va a ser yo la conferencia, todos los panameños tenemos derecho al mismo sistema equitativo, pero los indígenas tienen las mismas condiciones. La gente del interior del país tiene las mismas condiciones que la gente de la capital. Todas las inversiones públicas van orientadas a la solución de todos los problemas o se concentran en aquellas áreas donde interesa
o van en función de los intereses, en este caso políticos y económicos, de un grupo social. Entonces, ese problema ha sido transmitido por el sistema educativo y nos ha convencido de que el utilitarismo reemplaza el pacto social y reemplaza el concepto de equidad, donde todos los individuos no son iguales, tienen el mismo derecho a ser tratados. Y de ahí también se deriva, concluyo con esto, el concepto de la justicia, ¿correcto? Los individuos no son tratados iguales porque en función de esa falta de ética, realmente falta de ética, y de no ponerme detrás del velo de la ignorancia para despejarme de mi condición política, social, religiosa, económica, para ver a los otros individuos como mis iguales, es lo que tiene la sociedad como la tenemos, con una desigualdad impresionante, y por este camino creo que vamos mal. Le agradezco la atención, doctor, y a todos los demás compañeros. Al contrario, lo felicito. Coincido con su posición. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, algún comentario que podamos entonces aprovechar la ocasión. La profesora Ligia Hernández. Tiene el micrófono activo, profesora. Sí. Actualmente también tenemos una de esas situaciones ahora con las vacunas. Las vacunas pues realmente han sido tomadas en una forma así emergente, aprobadas así con casi la tercera fase. ¿Qué pasa? Que las compañías farmacéuticas no van a hacerse responsables, sino es el Estado, ¿verdad? El país, el que tiene que asumir las demandas o condiciones que las personas, ¿verdad?, contra las reacciones de la vacuna. Entonces, esa es una de las situaciones también bastante éticas que hay que analizar, porque como realmente, pues, todas las situaciones que ven ahora, no, tenemos una vacuna que ha traído menos reacciones, pero ahora hemos visto algunas vacunas que van a venir próximamente en abril, que traen algunas reacciones, pues, más severas, y que no sabemos, pues, en nuestra población, entonces, cómo se va a dar. Entonces, no es competencia de la farmacéutica, sino del Estado en las demandas que pudieran poner las personas sobre las reacciones de la vacuna. Yo le agradezco, profesora. Este tema lo iba a tocar, pero se me pasó sobre las cláusulas de inmunidad de responsabilidad. Tiene usted toda la razón. El tema y la solución, y lo digo en presencia aquí de don Leonardo Collado, es que Panamá tiene que impulsar la autonomía científica. Es decir, nosotros tenemos laboratorios en ciencia, tenemos el Hospital Gorgas y tenemos científicos para poder aislar vacunas de acuerdo a nuestras necesidades. Las vacunas fueron creadas por Pasteur a finales del siglo XIX. Las vacunas pueden ser hechas por panameños, así como lo hace Cuba, que es nuestro hermano caribeño, mestizo, igual. Pero el mercado condiciona a que no, tienes que comprar al mercado internacional. Para que esta sociedad sobreviva, hay dos posiciones: la independencia de la educación pública y el proyecto de una independencia científica. Muchas gracias, porque yo tengo el tiempo limitado, tengo otra clase, y les agradezco la participación. Espero que no haya causado insomnio a nadie, ¿no? Doctor, sí, solamente hay una preguntita más, no sé si la quiere tener la persona Luz Aleida Martínez. Dígame. Profesora, ya tiene el audio abierto. No tiene el audio abierto y tampoco le veo el rostro, el visage. Profesora Luz Aleida. Active su micrófono, profesora. Parece que tiene problemas. Buenas noches. Bueno, sí. ¿Sí? Doctor, expositor esta noche, compañeros educadores. Yo soy profesora de educación y me toca dar asignaturas como ética y valores o ética del educador panameño, por ejemplo. Le pongo a los alumnos algunas tareas prácticas como la discusión de los dilemas morales. Uno de ellos es un dilema bastante panameño. Es el que dice, robó, pero hizo. Y eso está marcado en la conciencia de muchas personas que creen que no importa que robe. O sea, no importa que robe, pero con esa plata que roba se hizo. Entonces, yo creo que los panameños deberíamos entrar en
una formación mucho más seria en el sentido ético, porque de eso depende el futuro de nuestras generaciones. No quiero entrar en una polémica de tipo político, pero la escogencia de nuestras autoridades en todos los niveles dice mucho de nuestro nivel de conciencia, y eso es lo que tenemos que tratar de hacer los educadores y nuestros alumnos. Bueno, la felicito. Sí. Dígame, doctor. Antes que el doctor Bután se retire de la sala, en verdad, lo que él ha manifestado hoy está íntimamente, sumamente relacionado con la investigación. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación, tenemos que tener claro la parte ética, la parte moral. Todos estos aspectos que él habló desde el punto de vista del derecho y de la economía son fundamentales para el desarrollo de nuestras investigaciones. El traer una conferencia como esta nos abre el horizonte, nos abre el espacio para que nosotros podamos pensar de forma diferente, así como lo dijo el profesor Solís, lo hizo la profesora Leida, Ligia también lo manifestó. Consideramos que este es un momento histórico también para la Universidad de Panamá y para los centros regionales, en donde lo que buscamos con estas capacitaciones es que podamos interactuar y tengamos la capacidad para poder discernir. Hoy el doctor Bután ha hecho una pieza de oratoria de primer mundo, con la fluidez con que él lo ha hecho. Yo siempre le daré las gracias al doctor Bután porque siempre ha tenido un vínculo con el Centro Regional Universitario de Azuero. Nosotros tuvimos un congreso mundial de franceses, alemanes, de todo el mundo, liderizado por el doctor Gilberto Bután, y que hoy, gracias a Dios, gracias a esos congresos, nos abre la visión para tener un centro regional de punta. Por eso yo le agradezco infinitamente a todos los profesores que están aquí del país, de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer en el futuro, como me decía hoy la profesora María Pedrechi, de seguir dando o haciendo seminarios que tengan que ver con investigación. Doctor Bután, mis respetos. Pues muchísimas gracias. Yo soy solidario con el centro de ustedes. Hoy vivimos una crisis de solidaridad humana, pero nosotros somos la alternativa, la educación y la independencia científica. Buenas noches y un abrazo a todos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Sí, solamente para terminar con la sala, a nosotros nos quedan ya ahora 2 clases más, se puede decir, unas clases más. Vamos a tratar de el día 30, que es donde vamos a presentar la revista Visión Antataura nuestra. Necesitamos que todos estemos aquí porque necesitamos que ustedes también escriban para nuestra revista, que es algo muy importante para la Universidad de Panamá y para el Centro Regional Universitario de Azuero. Ya los diplomas están listos. La próxima semana ya los estamos enviando para que no haya demora en la entrega de los diplomas, que más o menos al 30 de abril como máximo ustedes puedan tener esa ejecutoria para el desarrollo de sus concursos, para el desarrollo de sus tiempos completos, tiempos parciales. No sé si hay alguna pregunta y si no... Profe, solamente dígame. un comentario que mañana ya el profesor Ítalo me mandó parte del material para que vayamos practicando algunas cosas antes de iniciar en la sesión de las 5:30. Entonces yo lo voy a estar poniendo, subiendo, perdón, a la página web, al grupo, porque algunos aún no han conseguido entrar a la página web. Ya aquellos que me preguntaron sobre los últimos videos ya se subieron en la tarde de hoy. Así que para que tengan eso presente, que ese documental, esa cantidad de documentos les va a llegar a través del WhatsApp. Lastimosamente son varios, pero ha sido un poco
complejo, pues, que algunos manejen la plataforma, y para que estén al tanto con la práctica en el día de mañana, entonces lo voy a poner en aquellos que no están en el grupo. Entonces, bueno, pueden escribir acá al correo de nosotros de la universidad y nosotros le mandamos entonces la información. Sí, nosotros poquito a poquito, este grupo, todo tiene que estar en la plataforma Moodle nuestra. Quizás si alguien no esté, lo vamos a hacer, eso es gratuito. La capacitación de lo que hemos estado haciendo va a ser gratuito. Nosotros necesitamos que también tengan una alternativa de la plataforma virtual de la Universidad de Panamá y la nuestra. Plan A y plan B. Cuando se cae la de nosotros, está la otra, y cuando se cae la otra, podamos vincularla. Yo creo que el profesor Saulo, el ingeniero Saulo, siempre va a estar anuente y nos está ayudando también porque forma parte de ese paquete que tenemos acá en capacitaciones que le hace a nuestros colaboradores, y sé que contamos con el ingeniero Saulo para que tengamos esa plataforma. Ya están llegando las donaciones que ustedes han hecho con este seminario de los servidores. Ya tenemos 2 servidores, uno fue donado también por el profesor Alexis Camargo. Estamos comprando los discos duros y eso, ¿para qué es? Para la docencia, para el profesorado, para cada uno de ustedes. Y la conferencia de hoy, en verdad, una conferencia de 45 minutos, sintética, muy buena. Nos debe abrir el espacio, la mente, para seguir investigando diferentes tópicos que habló el profesor, el doctor Bután, y sé que va a ser de mucho provecho para cada uno de nosotros. No sé si hay alguna pregunta. No tengo preguntas. ¿Hay preguntas? Quiero también manifestarles a los colegas que aquel que quiera participar en el video y que su rostro, su cara, su pensamiento esté, tiene que enviarme al WhatsApp mío personal el video para que podamos hacerlo más ameno, más amigable. Ahí vamos a tener el día ese al doctor Flores, al doctor a las autoridades, a José Emilio Moreno de la Académica y de Investigación y Posgrado, que son el de Investigación y Posgrado el que firma este diploma y que lo hemos colocado para todas las áreas. Es un diplomado, se puede decir, son 120 horas, está en la categoría D, donde no tiene límite de puntos, y eso nos ayudaría mucho también a todos aquellos jóvenes que están creciendo y que necesitan tener ejecutorias para poder tener la oportunidad de ser mejores profesionales. Recuerden que para pasar ahora a la categoría de especial necesitan hacer su artículo científico o tener una ponencia en un congreso. Entonces, eso es el momento. También lo voy a decir en mi junta de centro. Ningún profesor que no haya hecho investigación puede dar metodología de la investigación. Eso no puede ser. El que va a dar metodología de investigación es porque tiene que tener este tipo de capacitaciones. Si no, le vamos a estar mintiendo a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes. Por eso, este seminario. Quizás no todos vayamos a participar con un artículo científico, pero ya tenemos la idea, tenemos la opinión. Casualmente, el doctor Fano está en Chitré 8 y 9 revisando algunos artículos científicos, porque de aquí en adelante es trabajar. Nosotros necesitamos seguir aportando y trabajando en este desarrollo. Esta es lo que nos va a hacer como universidad, lo que vamos a desarrollarnos como universidad. Si nosotros no investigamos, nosotros no vamos a ser una universidad de primer mundo ni una universidad competitiva. Entonces necesitamos hacer otras capacitaciones que estén más integradas. Esta es una capacitación que surge del azar, de mi pensamiento, de un equipo, pero que todavía le faltó algunas críticas debo tener, pero vamos a seguir impulsando este aspecto
colaborativo que nos lleve a nosotros a ser mejores. Y en verdad yo me siento sumamente satisfecho. Conozco a mucha gente aquí, a otros no conozco, pero sé que vamos a seguir trabajando por el bien común. Muy bien. Posteriormente, como dijo el profesor Collado, estaremos haciendo llegar el horario en que el profesor va a atender, el profesor Farnum, que va a estar aquí con un compañero de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, para que entonces aquellos que ya tienen parte del material adelantado lo puedan hacer llegar para que él lo vea en físico. Necesitamos, expriman a Farno, expriman a los doctores que están aquí, que han llegado aquí, exprímanlo, no lo soltemos. La plataforma Moodle seguirá activa para toda la vida, Dios primero, seguirá activa. Nosotros vamos a hacer como una red networking con la plataforma, donde siempre nos estemos informando de nuestras actividades. Y sé que va a ser de mucho beneficio para la docencia, para las clases, para nuestras clases. Sé que va a ser de mucho beneficio. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Bueno, si no, entonces hoy ha sido un poco corto, pero mañana... la profesora Ligia. Bueno, lo he reiterado otras veces. Yo estoy muy contenta, profesor Collado, y realmente porque pronto me tendré que ir de la universidad y todas aquellas ideales que yo tenía realmente no los pude cumplir. Soy una persona muy planificadora, pero miren, esto ha sido increíble y ojalá yo lo hubiera recibido en todo mi tiempo docente, porque no teníamos la oportunidad de correr, pero esto nos ha hecho detenernos y esto ha sido importante. Mire, yo soy especialista en tomar notas, así que los videos a veces no me gusta acumular mucho, pero bueno, ese ha sido uno de mis fuertes, pues escribir las notas y realmente todo esto ha sido un apoyo. Mire el artículo, yo lo empecé a hacer con todas las notas y todos los apuntes estos, porque así los tenía, pero bueno, me faltó algunas cosas por hacerlo, pero ha sido profesor y yo le quiero agradecer, antes que yo no esté mañana, quiero agradecerle por esa visión y es el centro de ustedes, un centro piloto, porque está a favor de todos. Es un centro piloto a favor de todos. Y me duele, por lo menos, imagínense nuestra facultad, que todavía no tiene un laboratorio de simulación. Yo se lo enseñé en la presentación esa que hice una investigación, y ahí está, una investigación olvidada. Por suerte que no trato de evitar los bichitos en mi casa, pero debía haberse los comido todos los comegenes, ese, en físico, pues. Pero realmente usted tiene también eso que nosotros, ¿por qué no lo podemos tener? Esa área donde ustedes tienen, ¿cómo es que le llama usted, profesor? Yo estuve en uno que vi allí en el centro donde están todos los equipos, los modelos anatómicos, ¿cómo le llaman? El CIDETE, por supuesto. Nosotros tenemos un salón, ¿verdad? Que realmente no cumple ninguna expectativa de laboratorio de simulación clínica, como es la definición. Entonces, mire, los felicito. No le quiero hablar mucho porque imagino que quieren ir a ver el juego. Entonces, profesor Collado, mil felicidades. Lo tendré siempre presente en esa ruta que hay que darle a la universidad. La universidad pareciera que no tiene quien la quiera. De verdad que lo he repetido muchas veces y se han puesto disgustados conmigo. La universidad no tiene quien la quiera. La universidad, hay muchos que se aprovechan de la universidad, pero no la quieren en esencia, porque no tiene presencia, no la pueden empujar, no la pueden lastimar. Pero la universidad es nuestra universidad, es donde yo he trabajado casi todos mis 40 años desde que empecé. Profesor Collado, felicitaciones y a todo el equipo, porque no es nada más el profesor Collado, tiene que tener apoyo, si no, no se puede hacer las cosas solo. Y así es, las ideas se fundamentan en el equipo. Felicidades a todos. Felicidades. Yo solamente soy un entrepreneur, un emprendedor que tengo que hacerlo con la gente. ¿Y quiénes son la gente? Son ustedes.
Usted sabe que este es un seminario que arroja más de $5,000 para la compra de tecnología, ¿verdad? Y gracias a la ayuda de APUDEP. Y fue regalado, profesor, fue regalado. ¿Quién ha ido a un seminario por $25? Ninguno. Fue un seminario regalado prácticamente. Y APUDEP nos ha ayudado, todo está en manos de APUDEP. Y APUDEP nos está ayudando para eso, para que las cosas fluyan lo más rápido posible y poder hacer las compras en Estados Unidos. Y yo le agradezco al profesor José Álvaro ese apoyo, ya que ellos tienen su personería jurídica y pudieron apoyarnos para este seminario para concretar de una vez la tecnología, que profesora Ligia va a estar al servicio de todos. Usted ya está en la plataforma, usted la puede utilizar para sus clases y vamos a seguir trabajando en esta parte. A ver, otra pregunta, otro comentario. No sabía que había juego hoy. Igual estamos Sí, hay programados. Sí, programados para continuar con la actividad. Bueno, no habiendo algún comentario adicional, entonces en el día de mañana, en horas tempranas, le envío la información para que no nos confundamos en el día de hoy. Y una vez que tengamos esto, entonces ya pueden hacer sus prácticas y tener sus preguntas para el profesor Ítalo, que inicia a las 5:30. Abro a las 5:15 para que estemos ya aquellos que sepan que se va a abrir en el horario acostumbrado. Bueno, que pasen buenas noches y descansemos, ¿no? Porque hay que descansar. Saludos.